Nuestro próximo columnista, a Raúl Montalvo. ¿Cómo estás con su columna del campo a la ciudad? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un poco una continuidad de algunos temas que hemos ido tocando en columnas anteriores. Bien. No sé si recuerdan que en alguna columna hemos tocado el tema del compostaje, el abono. Bien. Sí. Continuidad de esa, en algún momento tocamos el tema de los nutrientes y las capacidades de cada uno de estos abonos y de estos compost según los productos que utilizamos y el resultado final de los mismos. Y ahí derivó, por comentario de algún oyente, qué hacer un poco con las plantas en otoño, cómo sería el cuidado de las plantas ya tanto de interiores como de jardín en esta nueva etapa que está empezando a transcurrir, un otoño que se está haciendo rogar con temperaturas bajas. Claro. Continuamos con temperaturas medias altas, pero bueno, ya este clima, estos días así de llovizna, bastante ya es variado, ¿viste? Tal cual. Es un otoño con temperaturas medias altas, muy parecidas a lo que es la salida del invierno, y se están haciendo rogar las bajas temperaturas que también son parte de este otoño y de la fisiología de las plantas como para encarar. Que hasta ahora han sido las menos, porque tuvimos más altas, me parece que... Temperaturas medias altas. No sé si habrán sido 2 días de 20, ponele. Tal cual, exactamente. Así que bueno, el otoño es una etapa donde salimos de la etapa de pleno crecimiento vegetativo de cualquier especie vegetal. Las plantas de interior ya por su capacidad de lumínica y por el riego y las temperaturas que hacen en el interior en verano crecen frondosamente. También lo hacen así las plantas que están en el exterior. Bien. Pero en esta etapa de otoño ya ese crecimiento vegetativo frondoso ya queda en un estado basal y la planta ya prioriza otro tipo de estructuras. ¿Cuáles estructuras? Bueno, la utilización de esta energía que captó en las hojas es muy normal que la removilice hacia estructuras de reserva. Normalmente puede ser raíz, pueden ser tallos, pueden ser algunas otras estructuras internas como bulbos, tubérculos que están bajo la tierra, donde va esta energía que produjo durante toda la etapa primavera-verano de pleno crecimiento vegetativo y ahí van a parar esa energía. Claro. Entonces es muy normal que en otoño tengamos plantas con hojas amarillas que se van secando, pero es un proceso natural. Claro, por eso se ponen amarillas, digamos. Exactamente, no tengamos miedo, no nos preocupemos, no. Se me está muriendo la planta, es lo que pienso. Claro, es algo habitual. Es normal, es removilización de reservas de carbohidrato, de proteínas, que van directamente a otra estructura para así pasar el invierno y en la próxima primavera poder regenerar este crecimiento vegetativo, ¿no? Es un ciclo que normalmente las plantas tienen, las plantas que duran bienales o perennes que duran más de un año, ¿no? Perfecto. ¿Y en las interiores también pasa esto, digamos? Quizás no sé si tanto como al aire libre o se ponen amarillas también. En una proporción muy parecida, pero normalmente ocurre lo mismo. Pero tiene su ciclo, digamos, también. Exactamente, tiene su ciclo. Estas hojas que se van cayendo han removilizado reservas y han ido a parar a estructuras para el próximo crecimiento vegetativo. Entonces, bueno, acá es importante remover esas hojas y hacer un abono consciente, o sea, generar este compost que nosotros dijimos que estuvimos realizando y demás, bueno, en pequeñas proporciones, ponerlo en la parte superior de la maceta o del cantero y incorporarlo con un cuchillo, con una asadita, con una pequeña palita, para ya ponerlo en contacto con las raíces de la planta, ¿no? Entonces es un momento espectacular como para hacer una refertilización, por así decirlo, ya que ella misma removiliza reservas y la lleva a la raíz. Bueno, nosotros también aportarle un poquito, un excedente, como para que en la próxima primavera tengamos ese crecimiento vegetativo que estamos esperando, ¿no? Otro punto importante en el otoño es un riego pero un riego consciente y económico, por así decirlo. Digo económico para que nos demos cuenta de que no hay que regarlas casi en otoño. O sea, ya llega un momento que hay que regarlas una vez por semana, cada 10 días, en pleno invierno una vez al mes, y cuando llega recién ahí la primavera empezar a volver a regar las plantas. Ya sea planta de interior o de exterior. Claro, por las condiciones de temperatura, digamos, quizás en verano lo necesitan más que ahora que empiezan las temperaturas frías. Digamos. Tal cual, exactamente. En otoño, en invierno ya las temperaturas no son las mismas, la evapotranspiración no es la misma. Una planta de exterior, la evapotranspiración influye
de manera considerable. Claro. Y en una planta de interior también, nosotros estamos acostumbrados que el día de lluvia la sacamos afuera y la regamos. Bueno, acá ya los días de lluvia van a ir pasando. No es normal en nuestra época y en nuestra zona que en otoño y en invierno tengamos lluvias, así que ya no lo vamos a estar sacando afuera. Bueno, tampoco hagamos ese riego nosotros por nuestra cuenta, sino que tengamos en cuenta que una vez cada una semana, cada 15 días, cada un mes, hasta que llegue de vuelta agosto, septiembre, y ahí empezamos nuevamente con los riegos ya más continuo, digamos, sí. Pero lo que sí hay que hacer es el abono con la tierra, digamos. Ese sí no hay que dejarlo, digamos. Abonar, mermar lo que son los riegos y la orientación hacia la luz. Acá los días empiezan a cortarse, tenemos mañanas que la luz viene mucho más tarde y lo mismo tenemos que anochece más temprano. La planta va en busca de la luz para generar fotosíntesis la mayor cantidad de horas posible. Entonces una planta interior es muy probable que tenga un crecimiento que vaya yendo hacia hacia la luz, hacia la ventana que tenemos, hacia ese ventiluz y demás. Lo importante de rotar esas macetas para que la planta vaya equilibrando su crecimiento y no tenga un crecimiento desproporcionado y que se nos pueda llegar a quebrar un tallo o a romperse. Se orientan por un lado, digamos. Se orientan hacia el lado de la luz, van en busca de sus hojas hacia la fotosíntesis y bueno, como tenemos un periodo de luz mucho más acotado en otoño e invierno, es importante que vayamos rotando esas plantas para que se vuelvan a reacomodar y a reubicar hacia la luz. Entonces tenemos una planta mucho más equilibrada en sus formas, ¿no? Y no desproporcionada. Perfecto. Te hago una pregunta. Sí. Viste que mencionamos que quizás es un proceso natural, lo de que la planta quizás se vuelva amarilla y demás por el otoño, pero no sé si es posible notar la diferencia, digamos, cuando se pone amarillo porque quizás alguna enfermedad o alguna de esas cosas. Sí. Normalmente si estamos en pleno verano y tenemos hojas amarillas hay un déficit, seguramente un déficit de nitrógeno. Bien. Eso es un déficit de nutrientes principalmente. Bien. Y si es alguna plaga, nosotros tenemos que dar vuelta la hojita, seguramente en el en vez de la hoja tenemos alguna plaga, algún insecto que está succionando la savia y nos está generando puntitos amarillos. Bueno, ahí nos damos cuenta que es. Claro. Pero normalmente en esta época del año, si vemos hojas amarillas, no nos alertemos, es un proceso natural de las plantas. Digamos, que nos llame la atención en plena primavera o en pleno verano el crecimiento, que tiene que haber un crecimiento importante y que tengamos hojas amarillas en esa época. Perfecto, entonces depende de la estación, digamos, entonces ahora no habría que preocuparse tanto, digamos, no habría que preocuparse, es más, pero si ven los circulitos amarillos, ahí sí, digamos. Exactamente, tal cual. Podemos aprovechar para remover esas hojas y si son plantas de exterior, que son un poquito plantas más leñosas y demás, aprovechamos a hacer una poda de estas ramas que se van secando, que la planta misma va removilizando reservas. Aprovechamos y hacemos una poda consciente, una poda de formación, para que, bueno, en definitiva también ayudemos a esa removilización. Claro, bien. Por último, para tener en cuenta también el tema del cuidado contra el frío. Plantas de interior y plantas de exterior, si bien las plantas de exterior están adaptadas al frío, también es importante darle una protección para que ellas pasen el invierno, porque normalmente tenemos inviernos más crueles y algunos inviernos con temperaturas un poquito más elevadas. Es importante una tela de friselina, es importante levantar las macetas, las que están sobre el pasto, levantarlas un poco, elevarlas. El aire frío siempre es más pesado y va para abajo. Exactamente, hacia el inferior. Entonces, bueno, ahí nosotros levantando estas macetas podemos esquivarle un poquito el frío a estas plantas, si bien son de exterior, como les estoy diciendo, toleran el frío, pero bueno, fríos excesivos, esos 3-4 días seguidos que tenemos heladas fuertes, bueno, es importante cuidarlas, taparlas, hojas secas, tirárselas encima para que podamos tener un resguardo natural. Bueno, ni hablar si podemos comprar una tela de friselina y envolver esas plantas para evitar así un poco ese frío. Hojas secas, digamos, adentro de la maceta, digamos, como para... Claro, para evitar el frío extremo a nivel del tallo y también si vemos que viene una semana de mucho frío y tenemos un canterito hermoso, bueno, sobre las mismas hojas, digamos, sobre las mismas plantas, tapar con hojas secas, durante 4 o 5 días o 5 o 6 días de mucho frío de otoño o de invierno, las tapamos y ya ahí, cuando vemos que el clima cambia, volvemos a tener esos días de solcito y de temperaturas bajas pero mucho más tolerables, bueno, volvemos a sacar esas hojas para que la planta haga la fotosíntesis, aprovechamos a lo mejor para hacer un pequeño riego, para reacomodar. Pero bueno, son seres vivos que los tenemos que cuidar. Tenemos que estarle un poquito encima. Hay que ponerle el busito. Tal cual. ¿Con qué las tapamos? Tela, digamos, comercialmente uno va a cualquier lugar, tela de friselina, es una tela que es antihelada, con una vuelta que le demos nada más, atamos con un pequeño hilito sin romper las
las ramas y las hojas, Claro. haciendo un pequeño ponchito, por así decirlo. Sí. Sin ajustar ni nada. Sin ajustar, exactamente, ya con eso estamos re bien. El método más casero es, bueno, tenemos esas hojas de palmeras grandes que se nos han caído en el patio, bueno, 2, 3 hojas de palmera, tapamos un cantero y ya le damos ese resguardo como Bien. para que no tengamos la incidencia de la helada sobre la hoja, claro. la hoja puntualmente. Perfecto, entonces. Así que bueno, en función de eso, los cuidados, como les dije, bueno, empezamos por un abono inteligente, un riego consciente, hacer un uso adecuado de la humedad, orientar las plantas para que su arquitectura sea mucho más armoniosa, la protección contra las heladas y por último podemos aprovechar a hacer poda. Como les dije, o sea, esta poda de formación en pequeños arbolitos, es normal que todos tengamos un arbolito frutal en el fondo de la casa. Bueno, Claro. Este momento de otoño-invierno es ideal para la poda, para dejar y elegir esas ramas que las vemos mucho más arquitectónicamente más frondosas, que tienen más estructura. Bueno, a ellas las conservamos y por ahí las ramas que las vemos con mucho más endebles, con una estructura más débil, aprovechamos y las sacamos. Perfecto. Y ahí también como que aprovecha la energía, digamos, la planta, en vez de gastarla en esas ramas, va a Exactamente. todas las que más lo necesitan. Concentra en ese 70-80% de las ramas que nosotros consideramos aptas para una futura. Mira. Así que bueno. Perfecto, entonces. Está Chocho, mi vieja, escuchando la columna, ¿vos sabés? Sí, allá en Santiago, nos escuchan de Santiago del Estero, ¿viste? Mirá, allá claro. de diferente clima, pero bueno, también allá Aplica. tenemos... Claro, viste, en el patio tenemos, no sé, 5 árboles de mandarina, 4 naranjas y tiene su huerta en el fondo y la parte del frente tienes, vos vieras, parece un vivero. Claro. Y llegan a golpear la mano y preguntando si vende planta o algo de eso, viste, así que le escucha siempre. Por la cantidad que tiene. Claro, sí, Bueno, sí. Así que bueno, seguramente ya me está mandando mensajitos, así que... Bueno, y Pero- esos plantines que Claro. tiene, seguramente en esta etapa de otoño-invierno es la etapa ideal para los plantines trasplantarlos. Claro. O sea, Ajá. lo Perfecto. tenemos en una macetita chiquita, llámese una latita de mermelada, lo podemos pasar a una lata más grande o a un balde. O Perfecto. del balde pasar directamente al piso, al lugar final donde nosotros lo vamos a colocar, pero es el momento ideal para hacer el trasplante, Bien. otoño-invierno. Hay muchos departamentos de estudiantes que tienen las plantitas chiquitas, ¿viste? Es como que llega ese momento y, por ejemplo, de mis compañeras, te digo, por los que conozco, digamos, y es como que también suelen tener ese problema, digamos, del trasplante, digamos, y demás, y quizás lo estaban haciendo en una época que no era la ideal, Claro. así que ahora sería, digamos, lo perfecto para hacerlo. Exactamente, sí, es normal que nosotros en plena primavera, verano, por cómo está el clima, por cómo vemos las plantas, nos interesemos en ellas y digamos, bueno, a ver, compra esta plantita, esta que la tengo hermosa, la voy a trasplantar. No es lo ideal, salvo algunas especies que podemos hacer trasplante durante todo el año, lo podemos hacer en pleno crecimiento vegetativo, pero lo ideal cuando está la planta en pleno crecimiento vegetativo es dejarla que ella esté expresando ese crecimiento y realmente el trasplante hacerlo en el momento que ella ya generó una estructura de reserva y ya mandó reservas a esas estructuras y hacer el trasplante ahí, cuando la planta está en un crecimiento basal que se le llama, que ha dejado de generar estructuras reproductivas, que ha dejado de llenar frutos, que ha dejado de generar hojas, sino que la planta está en un estado aletargado, por así decirlo. Perfecto. Ese es el momento ideal para hacer el trasplante, porque no se va a activar ninguna otra yema de crecimiento. La planta la vamos a trasplantar y va a estar esperando ahí al momento de la primavera, a que los días sean más largos, a que las temperaturas sean más elevadas, a que los riegos y las lluvias empiecen a estar, como para ella empezar a crecer y a detonar nuevamente sus yemas. Perfecto, entonces. Perfecto. ¿Y qué pasa con el tema del riego si yo lo continúo como lo venía haciendo en verano? Continuar el riego es perjudicial, o sea, las plantas de interior vamos a ver que van a empezar a generar hongos en la superficie del suelo, ¿no? En esa tierra que nosotros vamos a tener ahí permanentemente mojada, más un clima de temperatura media elevada, ¿no? Empezamos con la calefacción, con el uso de los calefactores y demás. Tenemos una alta temperatura, bueno, se empieza a generar ahí humedad y temperatura, crecimiento de hongos. Normalmente esos hongos empiezan a consumir nutrientes de nuestra tierra que son para la planta, los empiezan a consumir los hongos, y por otro lado hay muchos de esos hongos que son patógenos que atacan directamente a la planta, el tejido vegetal, y podemos tener muerte de ese tejido vegetal. Mira. Muy Perfecto, bien. entonces. Excelente. Y por último, en un exceso en el riego también genera un anegamiento de las raíces. Las raíces se terminan ahogando, las raíces están en contacto con la tierra. En la tierra hay microporos, esos microporos están ocupados por agua y por aire. Si nosotros permanentemente regamos, vamos a ocupar los microporos 100% por agua.
y no va a poder respirar, no va a tener oxígeno la raíz Claro. para justamente... Es importantísimo el absorber. oxígeno, digamos. Tal cual, es como nosotros. Sí, la sí, raíz obvio. necesita de oxígeno y necesita de agua. Bueno, si nosotros hacemos un riego permanente, vamos a anegar, vamos a llenar 100% de esos microporos con agua, le vamos a sacar todo el aire y la planta muere por asfixia también. Entonces, bueno, es como que vamos a notar que la planta de golpe va a estar bastante fea. Bien. Excelente. Más que claro. Más que claro. Quedé maravillado. Con razón se me mueren siempre las plantas. Algo Todo lo estabas contrario. haciendo. Algo estaba haciendo mal. La próxima va a salir mejor, seguro. De a poco se aprende, sí. Sí, sí. Bueno, Raúl, muchas gracias por la visita. Un gusto, como siempre. Nos encontramos la semana que viene. Tal cual.